Alabamos al Señor. Alabamos al Todopoderoso. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor. Cuando se alaba al Señor con el corazón, el alma se llena de gozo. Un gozo que no puede ser descrito con palabras, porque no puede compararse a ninguno de los goces que da el mundo. En el mundo hay gozos, pero ninguno puede compararse con el gozo que produce el Señor. Me llamó la atención una ocasión, alguien testificaba, y este hombre decía que había estado envuelto en las drogas de una manera muy profunda. Y dijo en el testimonio: consumí todo tipo de droga. Viví mucho tiempo sumergido en esa vida. Dijo, pero cuando la droga me llevó al fondo, más abajo del fondo, y mi vida se volvió añicos, la droga seguía produciéndole el mismo éxtasis. Pero un día conoció a Jesucristo. Y dice, cuando sentí la presencia del Espíritu Santo en mi vida, dije, oh, ¿y qué droga es esta? No la había probado, pero no hay nada como esto. ¡Oh, aleluya! No hay nada como la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y no hay droga que lo supere. Esa es la presencia de Dios en la vida de una persona. Ese es el néctar que nos mantiene conectados al Señor. Y es lo que nos hace despreciar cualquier cosa que ofrezca el mundo. Porque cuando lo ponemos en balance, y eso quiere competir con lo que el Dios produce en mi vida. Ah, basura, como dijo el apóstol Pablo. Basura, lo tengo por basura. Qué bueno que podamos hoy estar aquí reunidos como iglesia, porque precisamente vamos a hablar de la iglesia hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es la vida de la iglesia, pero que muchas veces la iglesia no lo sabe. A veces la iglesia no sabe lo que es. Oímos tantas voces, a veces las mismas nuestras, hablan mal de la iglesia. Y hablan tan mal de la iglesia que la gente no puede ver lo bueno que tiene la iglesia. Eso pasa con el país. ¿Cuántas malas cosas se dicen del país? Dios santo. Pero sin embargo, este es nuestro país. Y créame, donde lo único que somos realmente propios, donde nos sentimos dueños, es aquí. Podemos tener ciudadanía de cualquier otra parte, pero allá los ciudadanos autóctonos de ese lugar siempre nos verán como extranjeros. Son extranjeros que se hicieron ciudadanos. Y el día que tú más no lo esperas, viene el racismo y se levanta contra ti. Hay quienes te miran con menosprecio allí porque tú no eres de allí. Y algunos dicen, vienen a quitarnos lo nuestro. Y hay crímenes de odio. Algunos se levantan incluso y hasta matan a muchas personas diciendo, vinieron a quitarnos lo nuestro. Hermano, bendiga a República Dominicana. Bendígalo, eso es lo nuestro. Gracias, Señor. Bendigamos al presidente para que la luz de Cristo le ilumine y gobierne bien la nación. Bendigamos a los malos síndicos que tenemos. Aleluya. Aleluya. Ay, pastor, se le vio el refajo. Aleluya. Para que Dios los ilumine y hagan una gestión digna. Y todos nos sintamos, ¿verdad?, bien con nuestra nación. Pero hay que bendecir, hay que bendecir. Déjame hacer un mea culpa aquí. Señor, perdóname por hablar mal del síndico. Ahora yo lo bendigo. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Padre. Ayúdalo. No voy a mencionar su nombre.
para que las redes no lo acaben. Gloria a Dios, ten misericordia. Pero bendigamos. ¿Sabe que la mayor lucha que tuve con este tema? El tema es la gloriosa iglesia de Cristo. ¿Sabe cuál fue la mayor lucha que tuve? Oh, pero ven acá, pero se ha dicho tantas cosas de la iglesia. ¿Y cómo vamos a hablar de una iglesia gloriosa si hemos dicho que la iglesia está así, que está asado, que está... Y dime, Señor, explícame. Explícame, Señor. Pero mire, vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 5 y le diré lo que Dios me dijo, lo que me dijo su espíritu, lo que me hizo entender su espíritu. Y nosotros los pentecostales decimos, Dios me dijo. Y si Dios no nos dijo, que nos desmienta. Con todo respeto, con toda reverencia, desmiénteme, Señor, si no fuiste tú que me dijiste esto. Y si no lo puedo demostrar en la escritura, porque Dios puede, tú dices, Dios me dijo, pero si no lo puedes probar con la escritura, nadie te va a creer y tienes razón, no tienen por qué creerte. Tienes que demostrarlo con la palabra. O tienes que demostrarlo con el cumplimiento de esa palabra, si es una profecía. Entonces, no entendía. Y me pasé semanas estudiando este punto. Y decía, tengo ruido con esto, Señor. ¿Dónde está la gloria de tu iglesia? ¿Dónde está? ¿Usted sabe dónde está la gloria de la iglesia? ¿Es gloriosa la iglesia? Hay que ver. Mire esto. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice la gloriosa palabra de Dios de la manera siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No voy a hablar de los maridos y de las esposas hoy. Así que ese primer punto ahí, déjelo para otro tiempo. Pero mire lo que dice el versículo 26. ¿Para qué Cristo se entregó por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿cómo es? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora la pregunta es la iglesia gloriosa? Gracias por su honestidad. Si usted no ha vivido con esa conciencia de que la iglesia es gloriosa, yo también tenía esa situación. No puede decir que sea gloriosa la iglesia. Pero otra pregunta. Por Pechú, otra preguntita. ¿Qué hizo Cristo para que la iglesia sea gloriosa? Se entregó. Y lo hizo, se entregó. Se entregó. Dice él, se entregó. Él se dio por ella. Dice, ¿para qué? Para purificarla. ¿Es la iglesia pura? Sí. Él se entregó para lograr que la iglesia sea pura. Y la gente que es de fe cree la palabra de Cristo. ¿Cuántos son de fe? Amén. Entonces nosotros creemos que sí, la iglesia es pura. Porque Él murió para purificarla. Y si murió, el Padre la santificó. Amén. Pero para que usted crea esto, tiene que ser una gente de fe. Y afinar su fe, porque la fe a veces se embota. ¿Y qué más dice? Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. La purificó por el lavamiento del agua por la palabra. Ya la purificó, la iglesia es pura. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Le añadí una palabra. ¿Cuál fue la que le añadí? ¿Cuál fue la que le añadí?
¿Qué fue lo que le añadí? No. Le añadí el cómo. No existe el cómo ahí. Ahí dice, para fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ahí no hay cómo. No, ¿cómo es como que se parece, verdad? No. Se la presentó a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia para Cristo. Ahora, aunque para usted no sea gloriosa esa iglesia, para Él lo es, porque ya Él la constituyó en gloriosa. Y mira, interesante esto. La iglesia nació gloriosa y permanece más gloriosa de siglos en siglos. Porque la gloria de la iglesia, dice la palabra, que la gloria postrera siempre tiene que ser mayor que la primera. ¿Y por qué? Bueno, mire, si la gloria postrera es menor que la primera, ni siquiera se nota esa gloria. ¿Verdad que no? Pues si ya hubo una gran gloria, ¿usted se va a conformar ahora con algo menos? Pues ya no es tanta gloria, ¿verdad? Cuando la gloria va disminuyendo, ¿qué está pasando? Que está perdiendo gloria. Entonces, para que la iglesia sea gloriosa, tiene que serlo siempre y cada vez más, con mayor gloria. Ahora, dígame una cosa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de nosotros que no vemos la iglesia gloriosa? ¿En qué consiste la gloria de esa iglesia? ¿Y por qué no la vemos gloriosa? ¿Usted sabe por qué no la vemos gloriosa? Porque tenemos un concepto erróneo de la gloria de la iglesia. Un concepto erróneo. Nos pasa como el concepto que tiene el mundo del éxito. La mayoría de nosotros cree que el éxito es como dice el mundo. Y entonces una persona como el apóstol Pablo, que antes de llegar a la iglesia, era miembro de las altas instancias de la iglesia judía, del templo, comisionado con autoridad, iba a los lugares en nombre de esa iglesia y hacía y deshacía. Y ahora, cuando llega al evangelio, entonces ahora se convierte en un perseguido. Y es un fugitivo. Tiene que correr. Tiene que dejar todo lo suyo. Abandonarlo todo. Para seguir a Cristo. Y finalmente es encarcelado. Después de haber sido azotado muchísimas veces. Oiga, azotado, dice que en una ocasión le dieron una pela con vara. Ese tipo no se muestra como un hombre de éxito, ¿verdad que no? Para la sociedad, ese tipo es un fracasado. Mira, ahora se metió ese asunto y hasta pela le dan como si fuera un muchacho. Pero muchas veces. Y no solamente eso, sino que por momentos, dice él, hasta pasó hambre. Dice, en ayunos, hambres y ayunos, muchas veces, cuando habla de allí, de ese momento difícil que él vivió como apóstol. Sin embargo, este hombre, que al final de sus días murió decapitado por un rey energúmeno. Un rey energúmeno, es una palabra dominicana. Una gente que ya como que la vejez se le cruzó y lo frustró y lo amargó. Y este tipo, Nerón, sacrificó a Pablo. Pablo no parece haber muerto como un héroe. Sin embargo, para Dios murió un hombre glorioso, porque la gloria de Cristo siempre estuvo en él. Y él cumplió cabalmente el llamado de Dios para su vida. El éxito para el hombre de Dios no se parece al éxito que el mundo está reflejando por ahí. Pero muchos en la iglesia viven detrás de ese éxito. Viven detrás de ese éxito. Por eso tenemos ese problema. Un concepto distorsionado de la gloria. ¿Qué no es
gloria para la iglesia. Mire, la gloria de la iglesia no consiste en señales y milagros. No. La gloria de la iglesia no consiste en señales y milagros. Incluso dice la Biblia que las señales son para los incrédulos, no para los hombres y mujeres de fe. Pero la iglesia quiere, para sentirse gloriosa, los hermanitos quieren para sentir que la iglesia está en gloria, ver muchas señales y milagros. No hubo sanidades, no hubo esto, no hubo lo otro, ahí no hay gloria. Pero la gloria de la iglesia no consiste en esto. El Señor me decía eso, me decía, ustedes tienen un concepto equivocado de la gloria, por eso ustedes no ven la gloria de la iglesia. Lo están buscando en señales y milagros. Están buscando la gloria en un poder muy grande en nosotros para hacer grandes cosas. Y qué pena, porque eso es solo un reflejo mínimo. Mire, ¿para quién? Para gente que no lo va a creer. Los incrédulos ven las señales y siguen incrédulos. Así es que mira dónde estamos poniendo la vista, en cosas que no sirven para producir salvación en la gente. ¿Sabe por qué? Porque el incrédulo seguirá siendo incrédulo. Porque no son las señales lo que dan la fe. ¿Qué es lo que da la fe? ¿Qué es lo que produce fe en el corazón del hombre? La palabra. La palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice Romanos 10. El oír la palabra de Dios. Entonces sí, busquemos más la gloria de la palabra que la gloria de las señales. Porque la gloria de la iglesia no está en las señales. Bendito sea Dios para siempre. Mire, ¿dónde buscamos más gloria de la iglesia? La buscamos en las multitudes. La buscamos en las multitudes. Mucha gente, tremendo. Y nos olvidamos que cuando Cristo entró a Jerusalén, en su última entrada, multitudes lo aclamaron, con palmas en las manos, diciendo, ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esas mismas multitudes, un par de días después, se levantaron a decir, ¡crucifícale! Crucifícale, Pilato. Una multitud allá afuera frente a Pilato, que él tuvo miedo de que lo apedrearan. Y dijo, vamos a crucificarlo porque no hay de otra. Este hombre es inocente, pero hay que crucificarlo. Así que no me hable de las multitudes, porque las multitudes no son una señal de gloria para la iglesia. La multitud, hermano, mire bien, solamente puede impresionar a los impresionables, pero Dios nos impresiona con multitudes. Otra cosa en la que tenemos error es que queremos ver la gloria de la iglesia determinada por la conducta de una congregación. ¡Wow! Y aquí la cosa se pone medio difícil, ¿verdad? Sí, por lo que implica la gloria de la iglesia, se pone difícil. Pero mire esto. La iglesia más problemática del tiempo de la iglesia primitiva fue la iglesia de Corintio. La iglesia de los Corintios era una iglesia de problemas. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, oiga lo que le dice a esa iglesia. Esa iglesia se había complicado. Y dice él, versículos 1 al 3, hay mucho allí en todo 1 Corintios sobre esto, pero voy a leerle esta partecita. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Anote. Son carnales, son como niños, pero en Cristo.
Eso le da un poquito de, eso le da un poquito de connotación a este asunto, porque no es lo mismo ser un niño con rabieta a ser un niño en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pero son carnales y están en Cristo. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Se da cuenta? Hace un tiempo analizábamos el punto de si hay personas que dicen que hay tres tipos de personas: el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Y yo decía, no, eso no es verdad. Existe el hombre natural, que es el mismo carnal. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí? Esto es un énfasis añadido, un paréntesis. Dice él, no pude hablaros como a espirituales. Dice, si no, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros disensiones, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres naturales. El hombre natural es carnal. El hombre espiritual es espiritual. Eso es todo lo que hay, La Biblia nos llama a vivir en el espíritu, o el hombre espiritual, pero desde que agarramos un poquito de la carne ya somos carnales. Desde que damos una respuesta como hombre, no porque yo, bueno, si es yo, hablo del Señor, aleluya, gloria, santo, aleluya. Entonces, mire, no determina la conducta de una congregación. ¿Sabe por qué? Porque mire esto, hermanos, 2 Corintios 7, 5 al 11. Mientras Pablo corrige la conducta de la iglesia de Corinto, también se regocija de la obra gloriosa del Espíritu en esa iglesia. La gloria, hermanos, no puede ser opacada por la conducta del hombre natural, porque la obra del Espíritu sigue haciéndose en la iglesia. Él sigue trabajando en el corazón de los hombres. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahora, allá en 2 Corintios 7, verso 5, dice él, Tomás Rodríguez, alabado sea el Señor. Que me gusta leerlo aquí, pero está en la pantalla. Dice él, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Le está hablando a los corintios. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Dice, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios del asunto. La gloria de la iglesia, hermanos, no reside en una señal, en un milagro, no reside en una gran multitud. ¿Saben qué reside? En la gloriosa obra del Espíritu en el corazón del hombre que va transformando esa vida. Dice el apóstol Pablo, esa iglesia que estaba andando mundanamente, andando en la carne, fue corregida. Y la corrección produjo un momento de pesar y produjo dolor, produjo tristeza en Pablo. Dice, llegué de Macedonia con los ánimos en el suelo. Llegué con pesar, con dolor, con mucha preocupación, porque pensé que les había hecho daño, porque fue tan fuerte la corrección. ¿Qué pasa cuando se corrige fuertemente a un hermanito, pero ese hermanito es redimido por la sangre del Cordero? Usted ve la diferencia, ¿verdad? Que el hermanito, aunque en ese momento se entristece, pero después, dice el apóstol Pablo, hubo arrepentimiento genuino en ustedes. Hubo una solicitud por mí. Dice, y he visto su afecto de nuevo retornado. Esa es la diferencia, hermanito. Esa es la diferencia cuando tú eres de verdad regenerado por el Espíritu de Dios, que cuando se te corrige el pecado, porque si has actuado en santidad, serías aplaudido. Aleluya. Pero si actuaste en pecado, se te va a corregir. Y es posible que el pastor o quien te corrige en ese momento saque un chin de su carne también y te diga, hermano, porque usted es un poderoso impío, caramba. Y usted se molesta. Me voy de esa iglesia, ese pastor no tiene forma. Eres tú que no tienes arrepentimiento. Porque cuando te arrepientes, dice, mire, Pablo le dijo a esa iglesia en 1 Corintios 4, le dijo él a ellos, mire, ¿qué ustedes quieren? Que yo vaya con una vara por allá. Óigame a Pablo. Yo voy a ir con una vara, dice, para ver a aquellos que están hablando, pero no tienen poder, dice el apóstol Pablo. Entonces sí, hay una corrección a veces que es fuerte. Y ahora tenemos la situación un poco incómoda para corregir la iglesia porque estamos frente a las cámaras. Y ahora la privacidad se fue. Ahora los pastores estamos más tímidos. No podemos soltarnos a veces con la correa en la mano. Y hasta Cristo cogió una vara. Para que usted entienda. Entonces sí, el apóstol Pablo dice, esa iglesia que estaba mostrando una actitud totalmente contradictoria a lo que es el carácter del hombre redimido, cuando fue corregida, entonces demostró la obra del Espíritu en ella. Y entonces eso sí, eso es lo que destaca la gloria de Dios. Eso es lo que destaca la gloria de la iglesia. Eso es la obra redentora, es la obra que transforma. Eso es lo que muestra la gloria de la iglesia. No son, hermanos, los apavientos, no son las multitudes. No hay muchas multitudes en las iglesias. Y qué bueno, porque eso es parte de la obra del Espíritu. Pero eso tiene que manifestarse de otras formas. Y le voy a decir, mire, para hablar de la gloria de la iglesia, no podemos tomar como parámetro lo que dice el hombre, ni siquiera lo que piensa a veces la iglesia. Ya usted vio que la iglesia muchas veces está equivocada. ¿Qué tenemos que tomar para hablar de esa gloria? Mire, la gloria de la iglesia la define el dueño de ella, Jesucristo. ¿Usted vio lo que leímos ahí? Para Cristo, su iglesia no está en crisis. Para Cristo, la iglesia sigue siendo más gloriosa cada día. ¿Sabe por qué?
Por lo que Él hace es perfecto. Lo que Cristo hace es perfecto. Y por la iglesia ya Él hizo. Ya Él lo hizo, ya Él dio su vida. Por la iglesia ya Él dice, la lavó, la purificó y se la presentó a sí mismo. Ya Él se la presentó. No está diciendo se la presentará a sí mismo. Dice la lavó, dice la palabra que leímos, ¿verdad? Y la lavó y la santificó. Y Hebreos 10, 14 por ahí dice que Cristo nos hizo perfectos para siempre. Es para siempre. Entonces, ese concepto de la gloria de la iglesia lo tiene Cristo. Para Cristo la gloria de la iglesia reside, ¿en qué reside? Oh, mire, Mateo 16, 18. Lo primero que Cristo dice de la iglesia cuando habla de ella por primera vez es que la iglesia es suya. ¿Qué dijo él? Dice, y yo a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oh, vamos. Entonces, mire, lo primero que habla de la gloria de la iglesia es que la iglesia sea de Cristo. Esa iglesia de Cristo habla de su identidad y de su naturaleza. Su identidad. Esta iglesia no tiene que ver con las denominaciones que le han puesto los hombres. Ningún nombre. Esta iglesia, dice él, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué es lo que Cristo ve en la iglesia? Por lo cual ella es gloriosa, primero que es suya, es de Cristo. La iglesia no es de ningún pastor. La iglesia no es de ningún concilio. La iglesia no es de ninguna denominación, no importa cómo se llame. La iglesia es del Señor. Y como es de Él, oye bien, Él es que define la iglesia. Es su iglesia, dice, y esa iglesia está fundada sobre la roca. ¡Oh! Algunos, mire, el error es terrible, ¿verdad? Porque el error produce confusión. Y cuando la gente permanece en la confusión, termina en el hoyo, en el abismo. No hay maneras. Es más fácil convencer a un ateo que a un confundido. Ups. Y la confusión está muy generalizada en los religiosos. ¿Por qué? Porque se quieren apoyar en el nombre de una iglesia. Ah, bueno, porque mira, esta es la iglesia de Dios. Ok, tú le pusiste así, ¿verdad? Y eso significa que es de Dios la iglesia. Dígame a ver. Esta es la iglesia de Dios y yo bendigo a los hermanos de la iglesia de Dios. No tengo nada contra ustedes. Ahora, algunos se creen que esa es la iglesia porque dice la iglesia de Dios. Otros dicen, no, porque esta es la iglesia de Dios de la profecía. Y esta es la única que tiene una bandera. Y todos tienen que venir a esta iglesia para ser salvos, porque esta es la iglesia verdadera. No, tú le pusiste el nombre de iglesia de la profecía. Pregunte a ver, busque el origen. ¿Quién le puso ese nombre? ¿Quién la bautizó así? ¿Cuándo surgió esa congregación? Pregunte. No, esta es la iglesia pentecostal. Y los pentecostales que nos movemos en el Espíritu y con todos los dones del Espíritu somos la iglesia del Señor. ¿Y quién le puso ese nombre, varón? Bueno, vaya y busque por allá, a comienzos de los 1900, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, surgieron una serie de pastores muy llenos de fervor espiritual o hasta emocional, y dijeron, bueno, nosotros somos de nuevo el Pentecostés. Volvió el Pentecostés, por las iglesias pentecostales. Y esa es la iglesia del Señor. U otros que dicen, no, nosotros somos los que tenemos el nombre original, somos la iglesia católica. La iglesia católica porque la iglesia es universal, así que Cristo la declaró, esa es la iglesia. ¿Quién le puso el nombre? El apóstol Pablo no habló de iglesia católica. ¿Sabe de qué habló Pablo? Dice de los creyentes redimidos en todo el mundo, como Cristo mandó a ir a buscar a los creyentes en todas partes del mundo.
¿verdad? Dice ahora, ese nombre, 100 y pico de años más tarde, después de Cristo, alguien dijo, vamos a llamarla universal la iglesia, vamos a llamarla católica. Y le pusieron ese nombre para contrarrestar a aquellos que querían ya hacer tienda aparte y decir, esta es la iglesia. Hubo uno, hijo de un ministro de la iglesia, que se apartó de los caminos, que Dios guarde a nuestros hijos. Y este hombre se adueñó de un grupo de hermanos y lo siguieron y fundó una iglesia. La iglesia de Marción, creo que era. Y este tipo agarró y dijo que la iglesia verdadera eran ellos. Y comenzó a sacar, a depurar y decir, no, este es el apóstol, aquel no es el apóstol, aquel es este, y los otros no son apóstoles. Y agarró y fundó su grupo. Y creció esa iglesia. Creció mucho. Y duró más de 100 años esa iglesia. Pero entonces, ante esa embestida de este muchacho que tenía carisma, que tenía liderazgo, entonces tuvo que reunirse la cúpula de los obispos de ese tiempo y dijeron, vamos a definir nuestra congregación, hermano, somos la iglesia universal. Y le pusieron un nombre universal. La palabra católico significa universal. Le pusieron ese nombre, ¿verdad? Pero eso fue ese grupito ahí. No se había dado a conocer mucho. ¿Sabe cuándo vinieron a poner el nombre católico realmente? 300 y tantos años, casi 400 años después, cuando vino Constantino y le favoreció la apertura de libertad de culto a las iglesias, entonces la iglesia la bautizaron como católica, con el objetivo de que todos los ciudadanos romanos entendieran que esa era la iglesia, la única. Este es un nombre. Pero ¿qué es lo que significa la iglesia? No es un nombre. Y si va a significar un nombre, es el Señor. Él es el dueño. A tal modo que la iglesia, siendo de Cristo, significa, dice la Biblia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Él. Por tanto, aunque está conformada por seres humanos, sin embargo, la iglesia es esencialmente espiritual, porque es el cuerpo del Señor. Por eso los que la conforman eficientemente son los espíritus renovados, los espíritus que han tenido una nueva creación en el Señor, Efesios 2:10. Esos espíritus de los renovados, de los redimidos, son los que conforman la iglesia del Señor. Somos su cuerpo, un cuerpo espiritual. Y esos espíritus renovados tienen el cuerpo natural, que viene de la descendencia de Adán, un cuerpo que más que un plus, más que una ventaja, es un desafío para el espíritu, porque el espíritu tiene que estar luchando contra esta carne que se inclina al pecado y a la mundanalidad permanentemente. Entonces eso ha creado cierta distancia de nosotros de ver la gloria de esa iglesia. Pero esa iglesia que está fundada, dice Cristo, fundada sobre su palabra, que es la roca inconmovible de los siglos. ¿Sabe qué significa esto? En Lucas 24:45 dice la Biblia que el Señor Jesucristo a los discípulos les abrió las escrituras. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Porque la iglesia del Señor comprende su palabra. No solo está basada de manera verbal en la palabra, sino que ella comprende la palabra porque sigue la palabra de Cristo. Lo que es iglesia de Cristo es aquella que lo sigue a Él, que se funda en su palabra, no en la teoría que dice un fulano, no en la experiencia que tuvo para Parencejito, no, en la palabra del Señor. Jesucristo identificó su iglesia en Mateo 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz, la conocen y la siguen. Esa es la iglesia del Señor. No es que yo soy pentecostal, que yo soy bautista, yo soy presbiteriano. No importa lo que tú seas. Si tú no conoces la voz de tu Señor, si tú no sigues la voz de tu Señor, tú no eres nada. Vete con todos tus títulos a donde tú quieras, pero al cielo no entrarás. Aleluya. La iglesia del Señor sigue a Cristo y su palabra. Esa iglesia, hermanos, oiga bien, esa iglesia de Cristo, dice Él, y para Él es
Él es que sabe si es gloriosa o no. Él es el que sabe en qué se fundamenta la gloria de esa iglesia. Dice, tiene que ser llena del Espíritu Santo. Mire, allí están los discípulos con Jesús. Jesús resucita y dura, dice, 40 días con ellos. Tremendo. Y vieron al Señor crucificado y ahora está resucitado. Y la gloria es mayor, extraordinario. Muy bien. Pero ahora el Señor se va. Dice, me voy a casa de mi Padre. Dice, voy para venir de nuevo a llevarlos a ustedes a donde yo estoy, para que ustedes también estén allí. Oye, ¿dónde está el Señor? En la casa de su Padre. Dice, voy allá al trono y me sentaré a la derecha del Padre. Dice, allí donde yo estoy, ¿dónde está Él? En el trono de Dios sentado allá. ¿El trono de Dios está en la tierra? ¿Está en la tierra el trono? Está allá en los cielos. Dice el apóstol Pablo, más allá del segundo cielo, tercer cielo. Ahora bien, el Señor está allá. ¿Y qué dijo Él? Vengo para llevarlos a donde yo estoy. Ay, ¿por qué alguna gente dice que no vamos para el cielo? Si Él dijo que nos va a llevar para allá. Eso es lo que esperamos, que Él viene por nosotros. Cristo viene, Él cumple su palabra. Dice, donde yo estoy, dice, incluso, dice Él, los lugares ya están preparados. Voy a la casa de mi Padre, Juan 14, ¿verdad? Dice, allá muchas moradas hay. Si así no fuere, si no tuviera la morada, yo se lo diría a ustedes, dice Él. Pero las moradas están. Yo voy a preparar lugar. Están las moradas, y yo entendía y dije el otro día, ¿verdad? Eso puede ser, el lugar está, pero hay que prepararlo. Compren los muebles, y allí se va a poner cada situación, cada ambiente se va a poner de acuerdo a la honra que Dios quiera darle a cada miembro de su familia que va a ese hermoso estado, ¿verdad? De plenitud plena. Allí. Cada uno va a estar en un ambiente que Dios lo preparó especialmente para él. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Aleluya. Cristo prepara ese ambiente. Yo no sé cómo voy a preparar el mío, porque yo ni siquiera sé lo que me gusta. Él sabe más que yo de lo que yo quiero. Pero yo, como estar cerca de Él, estar con Él, no importa. La moranita me dice, contigo voy hasta el infinito y más allá, dice la moranita. Digo, aleluya. Con Cristo igual. Entonces, vamos para allá. Esta iglesia llena del Espíritu, dice el Señor, no de sabiduría humana ni de estrategias de hombres. Estas son cosas secundarias. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu. Si la gloria de la iglesia está en que esté llena del Espíritu. Ahora, usted sabía que el Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, no se va de nosotros. Se contricta. Si la gloria del Espíritu no está fluyendo, si no se está manifestando, no es porque el Espíritu no esté, es porque nuestros pecados le están siendo estorbo al Espíritu. Nuestra falta de arrepentimiento, porque la iglesia de Corintios se arrepintió y Pablo nunca más habló de problemas con esa iglesia y la tenemos desacreditada. Cada cosa, eso es una iglesia corintia, sí, pero Corintios se arrepintió y tú te arrepentiste. Hay que arrepentirse y salir de ahí ya y comenzar entonces a caminar recto delante de Dios. Pablo nunca más se quejó de la iglesia de Corinto porque se arrepintió y tomó el camino correcto. La gloria de la iglesia está precisamente en transformar el corazón de un hombre impío, de una mujer impía, en producir un nuevo hombre para la sociedad, en producir una nueva familia para la sociedad, en cambiarle el rostro a una comunidad entera. Esa es la gloria de la iglesia, la gloria más grande que tiene la iglesia, algo que solo la iglesia del Señor puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el instrumento de gracia que Dios usó para que por medio de ella los hombres y mujeres del Señor sean perfeccionados. En Efesios 4:11 Cristo dice, constituyó el Señor en la iglesia profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. ¿Sabe para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa es una función fundamental que cumple la iglesia. Para eso se predica la palabra.
Dice lo que leímos, ¿verdad? En Efesios capítulo 5. Dice que Cristo lavó esta iglesia y la purificó por medio de la palabra. ¿Está oyendo la palabra? Esta palabra debe producir lavado en tu mente. Lavar la mente de los pecados, lavar la mente de los conceptos pecaminosos y poner entonces allí la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor producirá una conducta diferente. Así es que, hermanos, esa iglesia del Señor, su gloria está muy bien definida, llena del Espíritu. En Hechos capítulo 1, cuando están reunidos frente a Cristo que ya se va para los cielos, el Señor les dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Esa iglesia, la cúpula de esa iglesia, se quedó en un aposento alto una semana, 7 días esperando que se cumpla la palabra que Cristo dio para ser llena. Muchas congregaciones no pueden manifestar el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no han esperado la llenura del Espíritu. Arrancaron a ministrar sin estar llenos. Arrancaron simplemente, tiene dones, tiene deseo de hacer cosas para Dios, comienza a hacerla. Pero la iglesia tiene que ser llena del poder del Espíritu para que pueda ministrar en el poder del Espíritu. Entonces busquemos ese poder. ¿Para qué? Para estar llenos de Cristo, para estar llenos de quien somos. Y más vacíos del mundo y más vacíos de nuestra humanidad corrompida, para que podamos mostrar realmente la luz del Señor. Pero la iglesia sigue teniendo su gloria, y esa gloria se refleja en cada vida transformada por el Evangelio de Jesucristo. La iglesia sigue cumpliendo su función cada día, óigame, cada año más de 13 millones de personas en todo el mundo alcanzan la fe del Evangelio. La iglesia sigue haciendo su trabajo, y aunque algunos se desaniman por un momento, les pasa quizás como a Corinto en un momento, pero luego por la reprensión de la palabra ellos son renovados de nuevo. La iglesia sigue siendo gloriosa y con mayor gloria, porque ahora ya su dueño no viene a morir. Ahora viene con toda gloria, poder y autoridad a llevarse con él a aquellos que le sirven. La gloria de la iglesia cada día es mayor. Solo que tenemos que vivir conforme a esa gloria. Así es que, hermanos, la gloria de la iglesia no lo determina una congregación que anda mal. Lo determina una congregación que recibe la palabra y se arrepiente y comienza a vivir derecho delante de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos enseñe, que podamos servirle cada día en la gloria de esa iglesia, para que seamos testigos ante el mundo de la gloria de Cristo en nosotros y en todos aquellos que reciben su palabra. Póngase de pie y vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a comprender que la iglesia no solo tiene un llamado glorioso, que la iglesia es gloriosa. Esa iglesia que en pleno siglo XVIII, siglos XIX, XX, XXI, los siglos anteriores, el siglo XVII, el siglo XVI, esa iglesia nos mostró la gloria del Señor. Saliendo de la oscuridad, saliendo de las tinieblas que cubrieron a muchos de la cúpula de la iglesia y mostrando la verdadera luz del Evangelio. Esa iglesia está cada día más fuerte. Esa iglesia cada día está más gloriosa. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por la gloria de tu iglesia, Señor Jesús. Gracias porque es una iglesia pura la que te recibe. Es una iglesia a la cual tú lavaste, Señor. Es una iglesia por la cual, Señor, tú te sacrificaste para presentarte la pura y sin mancha y gloriosa delante de ti. La iglesia es gloriosa. La iglesia sigue siendo gloriosa. Y nosotros, Señor, somos el testimonio de ello.
porque la gloria de tu Espíritu está en nuestras vidas, produciendo cada vez más un hombre, una mujer arrepentido del pecado, Señor, apartado de la mundanalidad y buscando tu rostro, Señor, cada día, y cumplir tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias.